Buenas noches, queridos hermanos. Estamos aquí otra vez para la tercera consideración querigmática que tenemos en esta semana. Me ha asombrado que poco a poco hayan ido respondiendo a esta situación. Ayer habíamos quedado con el pecado y nuestros pecados tienen una solución. Esa solución es Cristo. Hoy habíamos dejado pendiente el hecho de cómo ahora esa solución se hace mía, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que tienen soluciones, pero nosotros no las necesitamos, ¿no? Un coche tiene solución, ¿no? Se le acaba la gasolina, le pones gasolina. Pero yo no tengo coche, ¿no? Y ¿para qué voy a necesitar ponerle gasolina a un coche, ¿no? Así sucesivamente. Pero ahora nosotros, por eso era necesario que hiciéramos un examen de conciencia durante estos días para darnos cuenta de nuestros pecados, no desde una perspectiva pesimista, sino sabiendo que estos tienen solución, desde una tranquilidad que Jesucristo nos da cuando Él ha dicho que es capaz de ofrecerse por nuestros pecados. Ahora, este hecho de que Cristo sea el Salvador de nuestros pecados tiene otro fundamento, no es nada más una cuestión histórica. Es decir, no es algo que sucedió en el primer Viernes Santo de la historia, por allá más o menos, por el año 33. No es algo que ha sucedido y se ha quedado en el pasado, sino que es algo que también es actual. La pregunta aquí entonces es, ¿cómo hago que me alcance esa acción salvadora que Cristo realizó en la historia? Y que según los escritos de San Juan, la sangre de Cristo nos sigue lavando aún el día de hoy. Por eso el día de hoy sería importante que nos preguntemos, este sacrificio, ¿cómo lo hago mío? La Iglesia, principalmente la católica, los protestantes tienen otros conceptos, y por eso es por lo que es importante que tengamos conceptos católicos. Yo estaba ahorita viendo de EWTN una charla que tienen en la página de Facebook y hay muchas personas que les hacen preguntas a los padres, pero varios son protestantes, ¿no? Y hacen preguntas protestantes, ¿no? O sea, queriendo así agarrar al padre en estas curvas que los protestantes parecen tan sólidas, ¿no? Tal vez lo primero que nosotros debemos preguntarnos, y yo pienso que muchas veces tenemos más fe protestante que una fe católica, ¿no? Muchas veces incluso en el trato con la Biblia, ¿no? O sea, es allí donde a mí me parece que nosotros los católicos hemos sido más evangelizados por los protestantes que todos los protestantes hayan sido evangelizados por los católicos, porque la interpretación de la Sagrada Escritura es donde más se ha visto cómo un protestante ha intervenido en la vida de la Iglesia, ¿no? Y por eso, ahora, si es esa la interpretación que tenemos, lo más probable es que tengamos una fe protestante. Y hoy por eso, el vínculo, lo que nos hace que el sacrificio de Cristo sea actual, al menos en la Iglesia católica, habrán de ser dos cosas: la fe y los sacramentos, ¿no? Esto es una cuestión importantísima, ¿sí? Por medio de la fe se actualiza el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo lo hago mío, es decir, no es un punto allá lejano en el año 33 y que llegue y que no tengo yo acceso a él, sino que es algo actual a través de la fe. El hecho de decir, si es cierto, yo creo que Jesucristo es mi Salvador y yo creo que Jesucristo ha venido por su pasión, muerte y resurrección a librarme de mis pecados. Yo creo que Él ha pagado por mí tus pecados, independientemente de cuáles sean, los peores que pueden ser. El aborto, tal vez, matar a alguien en el seno, ¿no? El hecho del robo, de la blasfemia, haber insultado a Dios o haber sido apóstata, ¿no? Los peores pecados que la Iglesia ha tipificado. Por ejemplo, hay un pecado que hablamos muy poco de él, pero que es uno de los pecados que claman al cielo, ¿sí? El hecho de
no pagarles el salario a sus trabajadores, por ejemplo. Si hay alguien que no le paga el salario a sus trabajadores, que sepa que está en un pecado grave, ¿no? Pero todos estos pecados nos han llevado o nos permiten, se han convertido en una oportunidad para encontrarnos con Jesucristo. Él, a través de su pasión, muerte y resurrección, ha tomado nuestros pecados. Y precisamente es esto lo que la fe hace. La fe, habrá de decir el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 26, ¿sí? Aquí tenemos el Catecismo, ¿sí? Número 26 del Catecismo de la Iglesia Católica, habrá de decir que la fe es la respuesta que el hombre da a Dios, ¿no? No se vayan a hacer bolas. Y aplicamos una vez un examen en San Gaby y por allí hubo alguien que lo puso al revés, ¿no? La fe es la respuesta de Dios al hombre. No. La fe es la respuesta del hombre a Dios. El hombre, Dios le presenta su amor, Dios le presenta la salvación, Dios le presenta un Salvador, Dios ha realizado la obra redentora. Ahora, ¿cuál es tu respuesta a esto? Pues la respuesta es entregarle tus pecados y decir, yo quiero que tú me salves, yo quiero que tú seas mi Salvador. Evidentemente, para esto es necesario un ejercicio de voluntad y que se irá perfeccionando con el tiempo, ¿no? Porque, por ejemplo, creer en el amor de Dios no es algo fácil, ¿no? No es una situación fácil. Ay, sí, Dios me ama mucho. No es algo fácil creer en el amor de Dios. Mientras más te conoces, más difícil es creer en el amor de Dios. Si tú te das cuenta en realidad de qué tipo de persona eres, ¿sí? Sé honesto y reconoce quién eres, reconoce que eres así, que te gusta ser mandona o mandón, que eres burlón, que eres una persona que no toma nada en serio, que eres una persona legalista, que eres una persona, todo lo que tú eres, o podemos decir todo lo que nosotros somos, ¿no? Que chismosa, que le gusta enterarse de la vida y destrozar a los demás, y podemos ir todas estas cosas, todo eso tiene solución. Y ahora lo difícil es creer que Dios te ama incluso con esos pecados, ¿sí? Y que es el amor lo que produce el cambio en el mundo. Hoy por eso lo que tenemos nosotros que considerar con todos nuestros pecados es ahora el hecho de la fe, creer en Dios. Dios te ama. Tal vez te acabas de pelear con tu esposa o con tu esposo y Dios te ama. Tal vez acabas tú ahora de extorsionar a alguien y Dios te ama. El problema es ahorita creer en eso, con los pecados en tu mano, con los pecados en las manos, creer que Dios te sigue amando, a pesar de que nuestros pecados han matado a su Hijo Jesucristo. Es ahora la fe la que hace nuestro el sacrificio de Cristo. Y es por eso por lo que el sacrificio de Cristo nos queda como una propuesta que la podemos aceptar o la podemos rechazar. ¿Cuál es tu respuesta ante la muerte de Cristo? Por eso es importante el Viernes Santo, ¿no? El Viernes Santo, cuando se presenta la cruz, que ya está desnuda y Cristo muerto en ella, y se nos pide que hagamos un signo, ¿no?, de adoración, ¿no?, a aquel que ha muerto en la cruz. Ahora pasamos y besamos a este Cristo que ha muerto. Ahorita por la pandemia pues no lo podemos hacer, pero es el signo de aceptación de la redención. Pasamos y decimos, sí, yo creo que Él es mi Salvador, yo creo que Él ha muerto por mí, yo creo que Él ha pagado por mis pecados. Eso es tal vez lo primero. Lo segundo es la circunstancia sacramental, ¿no? Al menos en la Iglesia Católica se da esta situación, una situación sacramental. Nosotros, por medio de los sacramentos, actualizamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es lo que sucedió hace rato a las 6 de la tarde? Que celebramos la Eucaristía. Actualizamos pasión, muerte y resurrección. Es decir, el medio por el cual la Iglesia utiliza para que el Viernes Santo sea perpetuado todos los días,
de nuestra historia. ¿Cuál es el medio que utiliza la iglesia? Pues los sacramentos. Evidentemente nadie puede acceder a los sacramentos si no tiene fe. Por eso es por lo que en el momento en el que se va a bautizar a un niño, ¿no? La iglesia pregunta, ¿qué le piden a la iglesia de Dios para Federico Fernando, ¿no? ¿Qué le piden a la iglesia de Dios para Filomena Patricia, ¿no? O ahora que les encantan estos nombrecitos de princesa exótica y princesa de las arenas y princesa de no sé qué, ¿no? La Sherezada de no sé dónde, ¿no? Estos nombrecitos así terribles, ¿no? Que no tienen santo, porque el problema es que no hay una Santa Sherezada en la ¿cómo se llama? En el cielo, o que haya una santa, no me acuerdo cómo le ponen el nombrecito a las muchachas, ¿no? ¿Qué cosa es, qué le piden a la iglesia de Dios para Filomeno Patricio, ¿no? O sea, pues pedimos la fe. En algún otro momento pueden responder también el bautismo. Pedimos la fe, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque la fe es un don también, ¿no? Que lo da Jesucristo. Ahora, esta situación que necesitamos nosotros también pedir, ¿no? A la iglesia en el momento de renovar, de recibir el bautismo, porque es un don. Esta fe también, digamos así, tiene dos partes: el don que viene de Dios y la parte que procede del hombre, que es precisamente la respuesta a Dios, a su amor, a su sacrificio, a su entrega generosa. Y es lo mismo que nosotros vivimos en cada uno de los sacramentos, que es el bautismo, la actualización de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en favor de un niño o de una persona para que llegue a ser hijo de Dios. ¿Qué cosa es la confirmación? La actualización de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo para que éste empiece a entrar totalmente en la comunión de los santos, en la comunión con la iglesia, y tenga el Espíritu Santo para poder amar como Dios ama. La naturaleza divina en plenitud venga a él y pueda tener una relación con los hermanos de amor, para que pueda perdonar al enemigo, para que pueda anunciar la buena noticia, ¿no? Y así sucesivamente. Cada uno de los sacramentos es actualización. Nosotros actualizamos el sacrificio de Cristo, ciertamente por medio de la fe. Nosotros alcanzamos, es la mano con la cual nosotros alcanzamos este sacrificio, por la cual nos hacemos coetáneos con Cristo, y los sacramentos precisamente son esta llegada de Dios a nuestra persona para que la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nos alcance. Así, por ejemplo, cuando termina la plegaria eucarística, ¿qué cosa es lo que responde la asamblea? Amén, ¿no? Respondemos amén. ¿Y por qué respondemos amén? A mí me llama mucho la atención que las personas muchas veces creen que la palabra amén ya la conocen. Yo lamento algunas veces tenerles que sacar de la creencia, ¿no? O sea, mi hermana por eso luego me dice que soy un ponchasueños, ¿no? Pero lo que sucede es que luego creemos que conocemos algo cuando en realidad no es. Por ejemplo, la situación de la fe. Le preguntas a una persona qué es la fe y te dicen es un sentimiento, y eso es una cuestión errónea, ¿no? O por ejemplo, preguntas qué es el amor y es otro sentimiento también. Al final todo es un sentimiento, ¿no? Y eso es un error. Ahora, cuando nosotros preguntamos qué significa amén, seguramente ya lo pensaste, así sea. Y cuando en realidad no. La palabra amén es una palabra hebrea, ¿sí? Que lo que habrá de decir o lo que habrá de significar es pisar con firmeza o estar con firmeza en una situación, ¿no? Por eso es por lo que es aplicable de diferentes maneras. Al menos tres, como mínimo, tres formas habrá de querer dar a entender lo que significa la fe. Los que saben mejor hebreo habrán de poderlo explicar también mejor, ¿no? Pero en un principio la palabra amén lo que significa es estoy firme como la roca, ¿no? Y puede significar también entonces yo creo, por lo tanto significa yo creo. O por lo tanto significa esto que tú acabas de decir, así se habrá de cumplir también, ¿no?
De modo que cuando es la respuesta a una oración, eso que acabas de decir, así se cumple, ¿no? Hoy en esta asamblea. Por eso es por lo que en la plegaria eucarística, al final la asamblea de preferencia canta el amén, ¿no? Porque le está diciendo, cierto, todo lo que el sacerdote acaba de decir en este instante es verdadero. Esa es otra forma también de significado de la palabra amén. Es verdad lo que acaba de decir y es algo que se habrá de cumplir ciertamente o se ha cumplido ya, ¿sí? También es la respuesta a una profesión de fe, ¿no? Amén, es decir, lo que está significando es yo creo firmemente lo que en este momento está sucediendo. Yo lo creo, ¿no? Y por eso es por lo que se emplea en algunos momentos. O también es cierto que suceda, la firmeza, ¿no? Firme como la roca. Por eso es por lo que Jesucristo varias frases comenzará diciéndoles amén, amén, ¿no? Ciertamente, ciertamente, ¿no? Tan cierto como la roca que estoy pisando va a pasar esta situación. Nosotros lo traducimos como en verdad os digo, ¿no? Pero tendría que haber sonado así, amén, amén, en hebreo, ¿no? Ahora, esta respuesta que le damos a las palabras del sacerdote en la plegaria eucarística tienen precisamente este significado. Aquí al final estas así suceden, es cierto, nosotros nos unimos a esta oración y también esto habrá de suceder, ¿no? O ha sucedido ya, ¿no? Ahora, sin embargo, cuando el sacerdote nos presenta el cuerpo de Cristo y nosotros respondemos amén, no estamos diciendo allí así sea. O sea, no es un deseo de que esa hostia blanca sea el cuerpo de Cristo, sino que estamos diciendo yo creo, ¿sí? O eso es cierto, ¿no? Estamos respondiéndole, es un momento de profesión de fe. Estoy diciendo es cierto, ¿no? Por eso en la antigüedad hay algunos credos en los cuales la asamblea respondía amén, ¿no? Pues decían, creen en Dios Padre Todopoderoso, y la asamblea respondía, amén, sí creo, ¿no? Y otra vez le preguntaban, ¿cree en el Hijo único, Jesucristo nuestro Señor? Y la asamblea otra vez respondía, amén. Era la forma de decir, sí, yo creo. Ahora bien, esta respuesta que nosotros le damos a Dios, a su amor, a su sacrificio, primero por la fe nosotros la alcanzamos para que se haga efectiva en nosotros y después queda perpetuada en los sacramentos. De modo que la Iglesia nos hace presente el sacrificio de Cristo todos los días a través de la Eucaristía, a través de sus sacramentos. Si fuéramos protestantes, nosotros nos quedaríamos nada más con el hecho, cree en tu corazón y acepta que Jesucristo es el Señor, y allí quedaría todo, ¿sí? No habría más, porque un protestante no cree en los sacramentos. Lutero, cuando comienza con toda su reforma, porque le habrá de denominar así Lutero la reforma, ¿no? Le da importancia a esto, y por eso es por lo que la tríada luterana habrá de decir así, ¿no? Sola fides, solus Deus, sola scriptura, ¿no? La fe protestante es así, ¿sí? Sola fides, es decir, no se necesitan los sacramentos. Solus Deus, no necesito ni a la comunidad, ni a los santos, ni a nadie más necesito. Sola scriptura, es decir, no necesito ni siquiera que me prediquen, ¿sí? Yo con la Sagrada Escritura me voy solito, ¿no? Por eso es por lo que yo digo que varios de nosotros tenemos una fe protestante, porque parecemos más luteranos que el mismo Lutero, ¿no? Hemos escuchado más de una vez a estas personas que dicen, no, nada más yo y Dios. Pues esto es una cuestión luterana, eso es una cuestión protestante, ¿no? Solus Deus. Por eso, el día de hoy, en este momento de darle una respuesta a Dios, ¿sí? Que es el momento de la fe, es el hecho de decirle a Jesucristo, sí, yo acepto tu amor, acepto tu sacrificio, acepto que tú me hayas querido redimir, y ahora esta consecuencia se tiene en los sacramentos. O sea, este amor viene a ser aceptado, por ejemplo, en la Eucaristía.
Primeramente, en la plegaria eucarística, este amor es realizado sacrificio. De modo general, yo ofrezco pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por todo el pueblo santo de Dios que está presente, o para el pueblo santo de Dios que está presente. Pero este sacrificio ahora tiene que ser aceptado de modo individual, y por eso es por lo que viene la comunión. Y ahora yo te digo, ¿aceptas este sacrificio? Por eso te digo, el cuerpo de Cristo, muerto, destrozado, partido por ti, ¿lo aceptas? Y tú me respondes, amén, ¿no? Sí, lo acepto. Es la aceptación en ese instante del sacrificio de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección. Primero, de modo general, a través de la plegaria eucarística, y posteriormente, de modo individual, en la comunión, que todos necesitamos hacer este acto, ¿no?, de aceptación. No nos quedamos nada más con una cuestión en el corazón. Es un sentimiento la fe, no. La fe también es un hecho, por lo tanto tiene que intervenir la voluntad, ¿no? Es como en el amor, ¿sí? Para el amor, para que digas que amas a alguien, tiene que haber voluntad allí, ¿no? Allí cuando no tienes un sentimiento bonito, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo en la cruz manifiesta el amor. Le están doliendo todo lo que tiene, y no está diciendo, ay, este sentimiento magnífico, ojalá y me pudieran poner otro clavo a ver en dónde, ¿no? O sea, no es así, ¿no? Sino que el sufrimiento que está teniendo Cristo lo está transformando en un acto de amor por los demás. Es lo mismo que sucede con nuestro amor cotidiano. Amar a alguien es el sufrimiento que se tiene también por esta persona. Amar a alguien es cuando tienes que lavar los kilos de ropa, es quemarte en la cocina, ¿no?, con el aceite del pescado o ¿cómo se llama?, del pollo que la otra vez hiciste, ¿no? Amar a alguien, etcétera, ¿no? O sea, son estos sacrificios que decididamente has asumido. Es esa situación, amar verdaderamente. Por eso el día de hoy es importante este hecho también para la fe. Implica la voluntad. A esta circunstancia se le agrega una situación más. La fe, el creer en Jesucristo, el creer en Dios, el creer en la Iglesia, en el Espíritu Santo, tiene una consecuencia, ¿sí?, que se denomina la conversión. Jesucristo habrá de decir que todo el mal del hombre se encuentra en el corazón. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de cosas que suceden y que es incorrecto, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, ¿no? Mucha gente le dice, ¿dónde está Dios en este momento?, ¿no? O con los niños de África, ¿no? Mucha gente dice, tantos niños muriendo, ¿y dónde está Dios? No es esa la pregunta correcta. Habrá de decir Benedicto XVI en un famoso discurso de Auschwitz, ¿no? No es la pregunta correcta, ¿no? ¿Dónde está Dios? La pregunta correcta es, ¿dónde están los cristianos?, ¿no? Porque ante el hambre que pasan las demás personas, ¿dónde estás tú compartiendo tus bienes?, ¿no? ¿Dónde estaban los católicos ante la abominación de Auschwitz, el cristianismo? ¿Dónde estaba? Y podríamos así preguntar tantas cosas. Hace algunos años sucedió que un niño se ahogó en la playa, ¿no? Y el papá decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No era Dios. ¿Dónde estaban los papás que no estaban cuidando, no estaban en lo suyo con ese niño, ¿no? Muchas veces le echamos la culpa a Dios de cosas que somos nosotros responsables. Es a esto a lo que se nos llama a convertirnos, ¿no? Son a todas estas cosas a las que se nos llama a cambiar. Y por eso es por lo que para tener fe se necesita la voluntad de creer, y para convertirnos se necesita también de la voluntad. Querer, la fe nos llevará a convertirnos. ¿A qué? A ser más buenos. Allí está equivocado, ¿sí? No es a ser buenos, sino es a comportarnos como hijos de Dios. Porque la fe lo que nos obtiene es la actualización de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que la conversión nos da es el comportamiento como hijos de Dios que nos ha logrado la fe.
Ahora bien, ya que nos tenemos que convertir, ¿cuáles son los rasgos hacia donde tenemos que ir? Es lo que yo continuamente les digo en las Eucaristías. Ok, vamos nosotros con un niño, ¿no? Acaba de nacer un niño. Vamos con él y empezamos a buscarle los rasgos que tiene, ¿no? Y decimos, ay, míralo, tiene la nariz de chipote como su papá, ¿no? Tiene las patas chuecas del abuelo. Míralo, está bien amolado, pobrecito, ¿no? Salió igual de cabezón que su primo y cosas así por el estilo, ¿no? Empezamos a buscar similitudes con las personas que nosotros conocemos que se parecen a su familia. Solo cuando agarramos y decimos, a su renta tiene la cara del lechero, entonces no fue así como que el papá, ¿no? Entonces empezamos a tener sospechas, ¿no? Entonces, ahora lo mismo sucede con nosotros y con Dios. Somos hijos de Dios y no hijos, ¿cómo le podríamos decir? Entenados, no entenados. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros verdaderamente, que es la naturaleza divina, que no es nada más salvación y ésta se queda sin transformar al hombre, sino que da la transformación verdadera. El Espíritu Santo habita en plenitud y palpita allí junto con nuestro corazón, dándonos todas las esencias, toda la esencia divina, ¿no? Ahora bien, esta esencia puede usarse o no usarse, ¿sí? Y podemos ser hijos de Dios y tener sus rasgos o no, ¿sí? Dios precisamente por eso nos da el Espíritu Santo, para que comencemos a comportarnos como hijos de Dios, para que empecemos a ser verdaderamente hijos de Dios. No buenos. A mí me llama la atención mucho esa circunstancia, que es como una corriente, ¿no?, que se ha metido dentro de la iglesia, en la cual hasta religiosas nos dicen, es que no hay que ir a la iglesia, basta con que seas bueno y ya con eso la hiciste. No, no basta con ser buenos. Nosotros los cristianos no somos buenos, no somos llamados a ser buenos nada más. Nosotros somos llamados a comportarnos como hijos de Dios. Y si es así, tenemos que revisar cuál es el rasgo de Dios que nos permite identificar, ¿no?, que nos permite decir, sí es cierto, es igualito a Dios. Y para esto están por la vida de los santos. ¿Por qué es por lo que ellos son santos? Porque se han parecido a Dios. ¿Y cuál es el rasgo que más les ha llevado a parecerse a Dios? Evidentemente es el amor. Diversificado, ¿no? Es como un diamante que recibe la luz del sol e inmediatamente aparece un prisma de colores. Cada color de ese prisma habrá de ser la forma de vida de un santo. Y así, por ejemplo, San Francisco adquiere tanto los rasgos de Cristo que incluso hasta los estigmas le aparecen en las manos, el costado, los pies, ¿no? Santa Rita de Casia, ¿no?, la espina de la frente y así sucesivamente, pero también santos que no tienen cuestiones milagrosas. San Francisco de Sales, San Carlos Borromeo, que lo acabamos de celebrar, pero que como pastor, como Jesucristo cercano a su pueblo, se ha destacado, ¿sí? Definitivamente seremos juzgados nosotros por la vida de San Carlos Borromeo, nosotros pastores, ¿no? En este momento de pandemia, él en el momento de la peste lleva la comunión a sus sacerdotes y bueno, tantísimas cosas que hay detrás. Pero todos nosotros somos invitados a reflejar de alguna manera el amor de Dios, ¿no? El rasgo de la divinidad, el rasgo que te permita ser reconocido en el juicio final por Jesucristo es precisamente el amor de Dios. Ahora, cada uno de nosotros, nos tendríamos que preguntar en dónde soy llamado a convertirme, dónde he dejado de amar y ahora tengo que comenzar a amar. Recordemos el domingo antepasado. Habíamos dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, llamados al amor, pero porque hemos sido primeramente amados. Para poder nosotros convertirnos, primero tenemos que creer en el amor de Dios.
un amor de Dios incondicional, un amor de Dios que no defrauda. Primero hay que creerse ese amor de Dios, y que ese amor de Dios va más allá de nuestros pecados, que no le son un obstáculo nuestros pecados. Cuando nosotros experimentamos eso, entonces esa misma situación, creer en un amor así, indefectible, un amor que no defrauda, es lo que nos lleva ahora a la otra circunstancia. No nos podemos quedar con este amor y nos tenemos necesariamente que convertir. No es que yo me gane la vida eterna, es que correspondo a la vida eterna, a la salvación que me ha sido regalada, que me ha sido donada. Ahora le correspondo con mis propios actos. Empiezo a vivir ahora como hijo de Dios. Y es a eso a lo que hoy somos llamados, queridos hermanos, todos nosotros. Creer, sí, pero también a convertirnos. Sucede que en muchos momentos de aquí de la iglesia, bueno, no en muchos, es una forma de hablar que está equivocada, en varios movimientos luego de aquí de la iglesia, sucede que se maneja esta situación. No es que creen en Jesucristo y parecemos protestantes porque pensamos que ya allí se tiene que quedar todo, en creer en Jesucristo, cuando esta fe ahora tiene que empezar a ser vivida. Este hecho, esta circunstancia, ahora se tiene que dar en una forma concreta, que es el amor. La conversión es precisamente este paso de nuestro egoísmo a el amor, y eso necesitamos precisamente a los hermanos. Por eso vamos a ver que la última parte de nuestro querigma tiene que ser necesariamente la comunidad, ¿sí? Ahora bien, convertirnos, ¿qué cosa significa convertirnos? La palabra en griego es metanoia, ¿no? La palabra significa cambiar de mentalidad, y es por allí por donde todos nosotros tenemos que comenzar, cambiar de mentalidad, pasar al hombre nuevo que Jesucristo nos propone, que Jesucristo nos presenta. Esta conversión comienza precisamente dejando de pensar tal vez como a nosotros nos han enseñado. A mí me llama la atención que muchas veces nosotros decimos, es que yo educo así a mis hijos porque a mí así me educaron. Pero es aquí donde no somos coherentes, porque si ya te diste cuenta que te educaron mal, que hay cosas que en tu vida salieron mal y que ha sido parte de la educación que has recibido, pues entonces ahora es necesario que tú también cambies tu forma de educar a tus hijos. Por eso, en este momento sería muy buen momento para que todos nosotros repensemos qué cosa es lo que nosotros tenemos que cambiar y qué cosa es lo que nosotros tenemos que dejar de hacer. Tal vez a mí me interesaría que la primera cosa que empezáramos a hacer es a pedir perdón, ¿sí? Varios de nosotros somos muy orgullosos y no pedimos perdón. Y si no puedes pedir perdón, por lo menos hoy haz el propósito de empezar a rezar por las personas a las cuales has ofendido o las personas a las cuales te han ofendido. Yo creo que esto es necesario, y esto sería suficiente por el día de hoy en cuestiones de hablar de la conversión y de la fe. Tenemos cada uno de nosotros que darnos cuenta de qué nos tenemos que convertir. Por eso el día de ayer yo les invitaba a pensar en sus pecados, ¿no? Y a pensar que los tenemos que dejar. Tener fe implica también dejar nuestros pecados, renunciar a ellos. Va a llegar un momento en la liturgia en que se nos preguntará si renunciamos a ellos, y renunciar a ellos es también pedir la ayuda de Dios para dejar de cometer todas esas infracciones, todas esas formas de separación de Dios. Pidámosle hoy al Señor que nos ayude, pidámosle que nos ayude a convertirnos y a empezar a ser nuevas personas. Vamos el día de hoy a dejar aquí la charla, y vamos a pedirle al Señor que a todos nosotros nos ayude. ¿Qué cosa es lo que hemos ido dejando de tarea, ¿no? Tal vez la tarea que hoy tendríamos nosotros que tener es dónde me hace falta amar
¿Cuáles son las áreas que me faltan todavía de amar, ¿no? Amar a Dios es ponerlo a Él en primer lugar. Amar al prójimo es considerarlo y todas estas circunstancias. Entonces, hoy sería un buen momento para que todos nosotros nos reflexionáramos en dónde nos hace falta el amor para el prójimo y precisamente dónde nos falta poner en primer lugar a Dios. Tantos ejemplos que podríamos citar y que podríamos ver que amar a Dios, qué significa, ¿no? Pero dejémoslo aquí y reflexionemos. El día de mañana tendremos las confesiones, ¿sí? Después de la Eucaristía, y les invito a que si mañana no se quieren confesar conmigo, se confiesen con otro, pero que lo hagan, que se confiesen, porque necesitamos ese punto en el cual nos empezamos a convertir, ¿no? Precisamente la confesión, ¿qué cosa es? Reconocer que necesito un cambio, reconocer que necesito abandonar mis pecados, abandonar mi egoísmo, ¿no? Es eso lo que implica la confesión. No es un requisito. A mí me llama la atención también que tantas veces nos confesamos por requisito. Es que voy a ser madrina, es que me voy a casar, pero no nos confesamos porque querramos tener la gracia de Dios, ¿no? O sea, yo me confieso porque me doy cuenta que he perdido la gracia de Dios y ahora la quiero recuperar, quiero volver a estar en amistad con Dios. Y esa situación la necesitamos, ¿no? Que el poderme encontrar con uno que me ama indefectiblemente y al cual he abandonado o he dejado por X o Y circunstancia. Pidámosle hoy al Señor que podamos encontrar los puntos en los cuales hemos sido egoístas y que nos tenemos que convertir, ¿no? Los puntos en los cuales nos hemos comenzado a amar más a nosotros mismos que amar al prójimo, los puntos en los cuales, etcétera, 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 para que así empecemos a transformarnos en el corazón. Es por esto por lo que tantas veces, ¿no? Venimos a la iglesia, pero allá en la casa somos obscuridad, ¿no? Porque pues ha sucedido que somos la vieja ponchapelotas de la cuadra, tenemos el que tiene el peor carácter y cosas así por el estilo, ¿no? Pero es porque venimos a la iglesia, pero la fe que tenemos no es efectiva en el momento de la conversión. Somos llamados a creer en Dios, a ponerlo en primer lugar, pero también a amar al prójimo. Es algo que si tienes fe, esta es vivida, ¿no? Si tienes fe y es engendrado en ti la imagen de Dios, evidentemente debe de tener una correspondencia en la vida cotidiana. Esto habrá de ser el amor. Donde nosotros como hijos de Dios nos está faltando amar al prójimo, amar a Dios. Hagamos este acto de conciencia, reflexionemos durante estos días en esta situación y pidámosle al Señor que a todos nosotros nos ayude. ¿Quieres? Ahora la pregunta tendría que ser, ¿quieres que Jesucristo transforme tu vida? Porque la transformación de la vida precisamente viene en este hecho, ¿no? En convertirse, ¿no? Cuando Jesucristo llega, tiene que organizar la casa, tiene que reordenarlo todo, ¿no? Y este es precisamente el momento. Pidámosle al Señor que a todos nosotros nos ayude, que nos podamos convertir, que podamos cada uno de nosotros encontrar los lugares donde está la oscuridad para que la luz inunde todos estos sitios. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que hemos recibido. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nos estamos viendo el día de mañana para ver ya el penúltimo tema de nuestro itinerario querigmático. El día de mañana hablaremos sobre la promesa del Padre para todos aquellos que creen en el Hijo y que es precisamente lo que Jesucristo nos ha obtenido.
El bien no lo podemos hacer solos. Necesitamos de la promesa del Padre para poder cumplir con el encargo, con la misión que Él nos ha encomendado. Buenas noches, descansemos. Hoy hagamos oración, pidámosle al Señor que a todos nosotros nos ayude a la conversión. Recemos unos por otros, recemos por nuestra comunidad y el día de mañana nos encontramos otra vez para este momento de reflexión. Que tengan una bonita noche.